Les decía, vamos a comenzar a estudiar ahora el factor agua. Ya habíamos estado estudiando en los capítulos anteriores la definición de saneamiento ambiental, conceptos básicos, lo que es la salud ambiental, las estrategias que tiene el saneamiento ambiental para minimizar la exposición innecesaria de las personas a riesgos, ¿no es cierto? A riesgos o una exposición innecesaria a contaminantes. Estábamos viendo que el medio ambiente está compuesto por factores físicos, químicos, biológicos y psicosociales también, ¿no es cierto? De esos factores, los factores ambientales, los factores medioambientales son los que más inciden en la salud de las personas, porque con un ambiente saludable, la salud de las personas también es mejor. Eh, es así que hay varios factores ambientales, entre los cuales están el factor agua, el factor aire y el factor suelo, además de los alimentos. Entonces vamos a comenzar a analizar un poco más profundamente el factor agua. Eh, ¿Qué es el agua, jóvenes? ¿Alguien me puede decir qué es el agua? ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? ¿Quién sabe? Jóvenes, ¿nadie sabe qué es el agua? Bueno, vamos a ir viendo entonces algunas generalidades respecto al agua. El agua, ustedes saben que es un líquido que no tiene sabor, no tiene color y no tiene olor. No tiene, es incoloro, inodoro e insípido. Está compuesto por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Es una molécula que tiene esos elementos, ¿no es cierto? El agua es el elemento más abundante de nuestro planeta y ocupa 3/4 partes de la Tierra. Y además es indispensable para el desarrollo de la vida, para el desarrollo y la mantención de la vida en el planeta. El agua tiene varias propiedades físicas. Entre ellas está la densidad del agua. A una temperatura ambiente de 4 grados centígrados, la densidad del agua es 1 gramo por mililitro y algunas equivalencias al respecto. ¿Alguien sabe qué equivalencias tiene la densidad del agua? 1 kilogramo por litro, 1 tonelada métrica por metro cúbico, 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces esas son las equivalencias de la densidad del agua. 1 gramo por mililitro, 1 gramo por centímetro cúbico, 1 kilogramo por litro, 1 tonelada por metro cúbico, 1000 kilogramos por metro cúbico. Después, a ver, después, el calor específico del agua es de 1 caloría por grado centígrado, es decir, para elevar en 1 grado centígrado la temperatura del agua se necesita una energía equivalente a 1 caloría. El agua se congela a 0 grados centígrados y hierve a 100 grados centígrados. Los estados del agua son a temperatura ambiente y en condiciones normales. El estado del agua es líquido, como lo conocemos. Cuando llega a una temperatura de 100 grados centígrados, el agua comienza a ebullir, a hervir, se evapora el agua y pasa al estado gaseoso. Eh, del estado gaseoso el agua, cuando enfría la temperatura, se condensa y vuelve al estado líquido. Del estado líquido que está a una temperatura ambiente que se le considera 4 grados centígrados o 20 grados centígrados, cuando disminuye la temperatura del agua por debajo de los 0 grados, el agua se condensa.
¿ya? Y los procesos son, cuando pasa del estado sólido de hielo a líquido, se llama fusión del hielo. Cuando pasa del estado líquido al estado gaseoso, se llama evaporación del líquido. Cuando pasa del estado gaseoso al estado líquido, se llama condensación. Y cuando pasa del estado líquido al sólido del hielo, se llama solidificación. ¿Listo? El agua es un poderoso disolvente, disuelve muchas sustancias, se le considera el solvente universal. Disuelve dentro de su estructura a partículas sólidas, a otros líquidos, a gases. Esto gracias a la estructura eléctrica que tiene el agua, que es una estructura eléctrica polar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque precisamente como les indicaba en una clase anterior, el agua está compuesta por un átomo de oxígeno, dos átomos de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno tienen carga positiva, el oxígeno carga negativa. El ángulo entre los átomos de hidrógeno es de 104.5 grados. Y la cuestión es que el agua tiene carga polar. En un lado donde está el átomo de oxígeno tiene carga positiva y donde están los hidrógenos tiene carga negativa. Así que cuando hay sustancias disueltas en el agua que también tienen carga positiva, cuando tienen carga positiva, el oxígeno las atrae. Cuando tienen carga negativa, el hidrógeno los atrae. La cuestión es que permanecen esas sustancias mezcladas dentro de o entre las moléculas de agua. A ese proceso se le llama disolución o solución, ¿ya? Eso significa que los elementos pueden estar contenidos dentro de un cuerpo de agua, como la sal cuando se disuelve en el agua, se mezcla y no se la distingue, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es un solvente universal el agua? Precisamente por esta estructura eléctrica polarizada eléctricamente, ¿ya? Además, el agua es un compuesto estable que se forma con mucho desprendimiento de calor. A eso se le conoce como reacciones exotérmicas. Se necesita mucho calor para formar las moléculas de agua, pero una vez formadas ya se mantienen estables. ¿Listo? Esas son las propiedades físicas del agua. Le pueden sacar una captura. Voy a ir borrando estas equivalencias de la densidad. Y vamos a ver ahora las propiedades químicas del agua. Eh, una de ellas es que tiene mucha reactividad química. Hay reacciones de disociación y de adición. La disociación es cuando de una molécula de agua que está compuesta por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, se desprende un átomo de hidrógeno y queda un ion hidróxido o hidroxilo, un solo átomo de hidrógeno con un solo átomo de oxígeno, OH, el ion hidróxido o hidroxilo. Pero también puede haber la reacción de adición. A una molécula de agua le llega el átomo que se disoció de otra molécula de agua para formar el ion hidróxido. Entonces, el átomo de hidrógeno que le falta le pasó a otra molécula de agua y la cargó negativamente, generando el ion hidróneo. Agua, pero con 3 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿No? Estas reacciones de disociación se realizan con halógenos y fijan hidrógeno o liberan el oxígeno, ¿ya? Las reacciones con fósforo, con eh, carbono y otros metales más, lo que hacen al revés es fijar oxígeno y liberar hidrógeno. Ahí lo que se provoca es la disociación, es decir, se van separando, quedan los iones de esta forma. ¿Listo? Acá tenemos en el agua algunas moléculas de agua, algunos iones cargados con carga ya, en este caso serían los iones hidroxilos o hidróxidos, y el ion hidróneo cuando tiene 3 átomos de hidrógeno. ¿Ya?
Eso lo vemos en un vaso, pero no podemos distinguir qué partes son iones y qué partes son moléculas completas. ¿Ya? Algunas personas les dicen a los iones medias moléculas, pero no son medias moléculas, son iones cargados eléctricamente. ¿Listo? Otras propiedades químicas de la disociación. Si tiene el agua con otra molécula, más otra molécula de agua, puede cargarse, ¿no es cierto? Puede separarse, un hidrógeno sale de una de las moléculas y se va a la otra molécula de agua. Ahora, el agua puede estar disolviendo, ya hemos visto, por sus propiedades de que está cargada polarmente, tiene polos, se neutraliza la carga del agua, pero sí está atrayendo a otros iones. Entonces, la adición, cuando se forman los hidronios, lo que da lugar es a hidratos de agua. Pueden ser hidratos de carbono, hidratos de sodio, hidratos de magnesio, hidratos de algunos metales, hidratos de algunos halógenos. ¿Listo? Entonces se pueden tener esas reacciones de adición dentro de un vaso de agua que contiene a esos otros elementos. ¿Por qué puede ocurrir eso? Porque el agua no es solo H2O, como hemos visto, es un solvente universal, así que tiene dentro de su cuerpo disuelto a muchos elementos. ¿Ya? Algunas otras propiedades es que es lo que forma a la mayor parte de los organismos vivos. Por ejemplo, ustedes jóvenes saben qué porcentaje del cuerpo humano es agua. ¿Alguien me puede decir? ¿Qué porcentaje del cuerpo humano es agua, jóvenes? ¿Alguien sabe? Jóvenes, El 70% Inge. el 70%. ¿Quién me respondió? Shirley 60% Inge. Torres. Ya, ya. Torres y Panique, ¿no? Sí, 70%. Y en los vegetales, en las plantas, ¿qué porcentaje será agua? ¿Qué porcentaje de las plantas será agua, jóvenes? ¿Qué porcentaje de las plantas será agua? Creo que es un 45%. ¿Será que las plantas tienen menos agua que las personas? 90%. ¿Cuánto? ¿Será solo 40? 90. 90%. A ver, vamos a verificar, ¿listo? ¿Quién, quién, quién acertó? Entonces, en las personas está alrededor del 65 o 70%. Muy bien. Y en las plantas es alrededor del 90%. Y es cierto, cuando una planta no tiene agua se marchita y se chorrea, ¿no es cierto? Pero cuando tiene agua suficiente, comienza por el efecto de capilaridad, se comienzan a llenar de agua sus tallos, sus ramas, sus hojas. Se pone turgente el agua, es decir, se pone templadita, como decimos nosotros, como un globo inflado con agua en carnaval. Así se ponen las plantitas, se llenan de agua. ¿Por qué? Porque es como un globo que está prácticamente compuesto por agua. El 90% de las plantas es agua. Pero las personas no se quedan tan atrás, jóvenes. Miren en la imagen, las personas, el 60 a 70%, bueno, un promedio, el 65% es agua. A ver, ¿cuál es el peso promedio de las mujeres? ¿Cuál es el peso promedio de los hombres? Imaginen que el peso promedio de los varones está en 70 kilos más o menos. Y el peso de las señoritas en 50, 55 kilos. De los varones, el 70% de alguien que pesa 70 kilos, 7 por 7, 49 kilos es agua.
y 21 kilos es carne, hueso, músculo, piel. De las señoritas, 55 por 0,7, 35, 38 kilos y medio es agua y unos 18 kilos es músculo, hueso, piel y cabellos y demás, y órganos vitales, ¿no es cierto? Pero los órganos vitales igual están compuestos por células y las células contienen agua. Entonces miren el gran porcentaje de agua que conforma a los seres vivos. Diariamente las personas y las plantas perdemos agua y se hace un balance hídrico, miren. Se puede perder agua por la piel, por la transpiración y también por la respiración, porque uno respira y sale vapor de agua a través de la respiración. Entonces ahí diariamente se pierde entre la transpiración y la respiración entre 800 mililitros y 1 litro de agua, entre 800 mililitros y 1000 mililitros. Casi 1 litro diario se pierde por transpiración y por la respiración, ¿ya? Al ir al baño, al orinar, las pérdidas urinarias generan una pérdida de entre 1 litro y 1,5 litros de agua diariamente. Y por las pérdidas fecales, que también están hidratadas, se pierden más o menos unos 100 mililitros diarios. A ver, sumen cuánto se pierde. 800 más 1000, 1800, 1900 mililitros, lo mínimo. Y por el otro lado, 1000 más 1500 son 2500, 2600 mililitros diariamente. Se pierde entre 1900 y 2600 mililitros diarios. Nos recomiendan, jóvenes, nos recomiendan diariamente tomar por lo menos 2 litros de agua, ¿verdad? Para gozar de buena salud. Si no, nos vamos a estreñir. Miren, si no tomamos agua y no hay agüita, no vamos a poder ir al baño. Nos podemos estreñir o va a salir la orina muy amarilla, es porque no tenemos mucha agua para vaciar las sustancias tóxicas de nuestro organismo, ¿ya? Entonces, por lo menos 2 litros o 2,5 litros de agua diariamente tienen que consumir. ¿Listo? ¿Y cómo se la consume? No solo jarras de agua, sino que, como hemos visto, las plantas tienen un 90% de agua. Al consumir alimentos, al tomar sopas, al tomar el té, al tomar bebidas o al comer alimentos, esos alimentos tienen algo de agua, ahí ya se está reingiriendo algo de agua. Así que por lo menos 2 litros diarios de agua en forma de líquido como agua en jarra, en vasos, y el resto ya viene como forma de ensaladas, carne que también contiene agua y otros alimentos. ¿Listo, jóvenes? Esas son algunas recomendaciones. Vamos a ver el ciclo hidrológico del agua. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el ciclo hidrológico del agua, jóvenes? El ciclo del agua. Nace, crece, se reproduce y muere. ¿Ese será el ciclo del agua o cuál será? No es sólido, gaseoso y líquido. No tanto así, Torres. ¿Alguien sabe en la naturaleza? Evaporización, condensación y precipitación. ¿Ya? ¿De dónde se evapora, Padilla? Del, del suelo. El agua que llega, como es un ciclo, Ajá. lo que llega a caer con la acción del calor se evapora. Ya, cuando choca con la superficie de la Tierra, se evapora, ¿verdad? Ya. Espérenme un momentito, estoy anotando sus participaciones. Hasta ahorita han participado Torres. Bien, primeras participaciones. Después Panique también participó. Ahora Padilla también. Padilla. ¿Alguien más faltó que no le anoté? Gerson decía no se escucha el micrófono, ¿verdad, Gerson? Ya se fue Gerson. Ya. ¿Alguien más participó y no le anoté? Participen, ¿ya, jóvenes? Entonces, está bien, es correcto. El ciclo del agua tiene que ver con eso.
hemos visto el cambio de fases del agua, ¿no? De estado líquido a sólido y de sólido a líquido cuando se funde el hielo, o de líquido a gaseoso cuando se evapora, y se evapora cuando sube la temperatura. Entonces, fíjense, acá tenemos, esto no es un pentagrama de satanismo, es el ciclo del agua. Puede comenzar con la evaporación o puede comenzar con la precipitación. ¿Qué es la precipitación? Cuando el agua está contenida en las nubes y baja la temperatura del lugar donde está contenida el agua, entonces pasa al estado líquido. Forman gotitas chiquititas, se juntan entre sí y a gotas más grandes y caen, se precipitan. Por acción de la gravedad se precipitan hacia la superficie de la Tierra. ¿Ya? Esa agua que se precipita puede escurrir por la superficie de la Tierra y se denomina eso como escorrentía superficial. El agua que precipita puede llegar a la superficie de la Tierra e infiltrarse al subsuelo de la Tierra, ¿ya? Pero también el agua que está escurriendo sobre la superficie de la Tierra, a medida que va escurriendo, puede infiltrarse a niveles subterráneos. ¿Hasta ahí me están siguiendo, jóvenes? ¿Me están entendiendo lo que les estoy comentando? Sí, Inge. Bien, gracias por contestar. Entonces, el agua de la atmósfera, el agua atmosférica, que está en estado gaseoso en forma de vapor de agua, se puede condensar y puede caer. Puede caer sobre la superficie de la Tierra y escurrir, ¿ya? A modo de cómo escurre el agua aquí en la quebrada de la calle Independencia, ¿no? Aunque no es quebrada, es una calle, pero el agua que llega al cerro baja como si fuera una quebrada, va escurriendo sobre la superficie del cerro y va bajando por toda la calle Independencia. Luego llega como un río grande allí en el mercado Lourdes, ¿no es cierto? Entonces el agua va escurriendo, va corriendo sobre la superficie de la tierra. Donde hay asfalto no pasa nada, pero donde hay tierra, el agua se infiltra a, eh, a la tierra y se va a capas subterráneas, ¿ya? El agua puede precipitar y si cae, si cae directamente sobre tierra que es porosa, se va a infiltrar directamente eh, en el subsuelo. Pero también el agua que se precipita y se escurre puede infiltrarse hasta fuentes subterráneas. Ya puede infiltrarse hasta fuentes subterráneas. Ahora, miren, el agua de la lluvia cayó y escurrió sobre la superficie. Mientras escurría algo de ese agua, se infiltró y llegó a fuentes subterráneas. El agua que precipitó llegó e inmediatamente se infiltró y llegó a fuentes subterráneas. ¿Listo? Pero también por acción del calor, jóvenes, miren, si el agua cayó sobre el asfalto, inmediatamente esa agua se evaporó. El agua que cayó, que se estuvo infiltrando y mantuvo el suelo húmedo después de que llueve, se tiene el agua, el suelo húmedo, ¿no es cierto? Se tiene el suelo húmedo, pero por acción del calor, esa agua se evapora, ¿ya? Esa agua se evapora, se evapora. Y puede ser que cuando el agua que precipitó llega a la tierra está caliente y se evapora, eso desprende un olor. Anótenselo, ese olorcito, ese olor de la lluvia que es fascinante, que le gusta a todo el mundo, se conoce como petricor. ¿Ya? Petricor es el olor de la lluvia. Cuando se siente ese olorcito de tierra mojada, es petricor. ¿Listo? Entonces, el agua toca el suelo, se evapora. El agua se humedece el suelo, pero por la acción del calor igual se puede evaporar. El agua de fuentes subterráneas igual se puede evaporar. Todo el agua puede evaporarse y otra vez sube a la atmósfera, se condensa, precipita y es un ciclo que va.
Pero vean que no es solo precipita, escurre, se infiltra, llega a la fuente subterránea y se evapora. No. Puede llegar a la superficie, evaporarse ese rato, llegar a la superficie, escurrir e infiltrarse, y mientras está escurriendo se sigue evaporando, se infiltró y ya se está calentando, o la tierra está caliente y también se evapora y demás, ¿ya? Puede ser absorbida el agua por las plantas y evaporarse. Ahora vamos a ver unas animaciones, unas imágenes para que ustedes puedan entender mejor este ciclo hidrológico. Pero es muy importante que sepan estas cinco partes del ciclo hidrológico, ¿ya? Pero aquí está. Entonces, la explicación. La precipitación es cuando llueve, ¿no es cierto? Cuando el agua que está evaporada que se evapora de los mares, de los cuerpos superficiales como mares, lagos, de los pantanos, de los ríos, de las plantas que transpiran, de los animales que transpiran, toda esa agua que se evapora se va a la atmósfera y forma las nubes, ¿ya? Y cuando baja la temperatura de esas aguas se condensa y se, se produce la precipitación, es decir, cae el agua en forma de lluvia. Una vez que llega a la superficie de la Tierra, el agua puede escurrir por la superficie. Una parte escurre y otra parte del agua que llega a la superficie de la Tierra directamente se infiltra a las fuentes subterráneas, ¿ya? El agua que escurre sobre la superficie de la Tierra forma corrientes que pueden llegar a los ríos, que pueden llegar a los mares eh, y a otros cuerpos de agua, ¿ya? Ahí están las dos primeras etapas del ciclo hidrológico, las dos primeras fases. Después también se tiene la infiltración. Les decía, una parte del agua que llega a tocar la superficie de la Tierra directamente se infiltra en la Tierra y forma las capas subterráneas de agua, las napas freáticas y los acuíferos artesanos. Anótense esto. Después de que se infiltra, van formando un flujo subterráneo. Ahí el agua está escurriendo, pero debajo de la superficie de la Tierra, ¿ya? Estos flujos subterráneos lo que hace es alimentar a los acuíferos. Los acuíferos son bolsones subterráneos de agua, son como lagos subterráneos, como los bolsones donde se encuentra el gas y petróleo, están debajo de la superficie de la Tierra. Y estos acuíferos salen a la superficie de la Tierra a través de manantiales o a través de pozos que haya perforado el ser humano, ¿no? Entonces, una vez que el agua sube a la superficie de la Tierra o está cerca de la superficie de la Tierra, ocurre nuevamente el fenómeno de evaporación, que el agua sube de las plantas, de los animales, de la superficie de ríos, lagos, mares, y se va a la atmósfera y forma las nubes y la lluvia. ¿Ya? Entonces me gustaría que saquen una captura. Les voy a cargar estas diapositivas en el aula virtual también, ¿ya? En Moodle. El agua luego de evaporarse, de condensarse, cuando ya disminuye la temperatura donde están las nubes, cae nuevamente al suelo caliente, se vuelve a evaporar. El agua de los ríos, de los lagos, de los mares se evapora por la acción del calor del sol. El agua de las plantas y animales se evapora por la transpiración y se convierte en vapor, ¿no es cierto? Ahora sí, vamos a ver unas animaciones para que entiendan mejor este ciclo hidrológico. Miren, ahí está. Podemos observar el agua de la precipitación. Aquí está. El agua que se condensó en las nubes se está precipitando. ¿Qué estoy señalando ahorita, jóvenes? ¿Me pueden decir qué fase del ciclo? La precipitación es cuando cae. ¿Y esto qué será? Lo que está siguiendo el puntito rojo. ¿Qué es? La escorrentía. Es la escorrentía superficial. Es cuando el agua está escurriendo por la superficie de la Tierra. ¿Quién me respondió?
Padilla. Ya, perfecto. Después, miren, mientras el agua está escurriendo, aquí se está metiendo al subsuelo. ¿Cómo se llama esa fase? Se llama infiltración. Entonces el agua se precipita y puede haber una escorrentía superficial directa. Entonces el agua se escurre directamente hasta los lagos, a los ríos también y a los mares. Va escurriendo, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo un río de costado. Pero hay otra escorrentía indirecta. El agua que está escurriendo sobre la superficie se infiltra y hay una escorrentía indirecta que es la subterránea. Ahí también se observan fuentes de afloramiento o emergencia. Miren, el agua que está escurriendo por debajo de la superficie llega a puntitos donde sale, brota el agua, sale a flor desde el suelo. Es como si estuviera saliendo una planta, pero está floreciendo en lugar de plantas, está floreciendo agua. Sale a borbotones, ¿no es cierto? Desde un punto profundo de un valle, ahí sale el agua. Son lo que conocemos como ojos del agua también, vertientes, ojos de agua. La infiltración se da cuando el agua choca con la superficie de la tierra y se mete a las capas subterráneas. O cuando está escurriendo, a medida que está escurriendo sobre la superficie de la tierra, también se va infiltrando. ¿Ya, jóvenes? Y la evaporación se puede dar en todo momento. Ni bien choca al suelo, el suelo caliente o por acción también del sol, se evapora ese instante el agua. Cuando está escurriendo sobre la superficie o el agua de la superficie de los cuerpos de agua como lagos, ríos o mares, por la acción del calor, igual se evapora. También por la transpiración de las plantas y de los animales. ¿Listo? Esta es igual a una interpretación del ciclo hidrológico y sus fases. De precipitación, escorrentía, infiltración, evaporación. Y aquí están los flujos subterráneos de agua, ¿no? El agua está fluyendo, está escurriendo por debajo de la superficie de la Tierra. Les voy a mostrar dos imágenes más para que entiendan un poco mejor este ciclo hidrológico. ¿Ya? Miren, acá tenemos en acción la precipitación, cae sobre la superficie de la Tierra, el agua puede escurrir sobre la superficie y llegar a cuerpos superficiales de agua, como ríos, lagos o mares. Pero otra parte del agua se infiltra y sigue escurriendo por debajo de la superficie, y aquí se tienen aguas subterráneas. Y esas aguas subterráneas, mediante el flujo subterráneo, van y pueden llegar a lagos, pueden llegar a mares, a ríos, ¿listo? Y luego el agua se evapora de la superficie de la tierra, se evapora de la superficie de los cuerpos de agua, de las plantas, de los animales, nuevamente sube a las nubes, y cuando enfría la temperatura se da la precipitación. ¿Ya? Acá lo tenemos al ciclo más complicado. Miren, hay evaporación de los océanos, de la superficie de los océanos, hay evapotranspiración de las plantas, después hay fenómenos de sublimación cuando el agua en estado sólido se puede convertir en agua en estado gaseoso directamente, cuando el hielo está recibiendo rayos solares y el agua pasa directamente de estado sólido a estado gaseoso, sin pasar siquiera por estado líquido. ¿Listo? Hay evaporación de lagos también, de ríos, entonces todas esas evaporaciones. El agua va con flujos. El agua caliente va a niveles más elevados, y cuando llega a lugares más fríos, entonces se condensa y ocurre la precipitación. Ocurre la precipitación cuando es una llovizna muy finita, es la niebla. El agua escurre por la superficie de la tierra, miren, puede formar corrientes como los ríos, llegar hasta los lagos.
o infiltrarse directamente por debajo de la superficie de la Tierra. Hay esos flujos de agua subterránea almacenada o que está corriendo y que puede llegar a alimentar a ríos o generar manantiales, esos manantiales y esos flujos de filtración de agua desde el interior de la tierra hacia la superficie, puede generar también lagos y puede llegar al océano, ¿ya? Y nuevamente todo el ciclo hidrológico en acción. Ahora veamos esta animación que les decía. Tengo que parar la grabación para poder mostrarles el video. Realidades del agua. Entonces, se puede clasificar las aguas naturales según el ciclo hidrológico de estas. Pueden considerarse como aguas fluviales, aquellas que provienen o están en forma de agua de lluvia o nieve o granizo, las que están en la atmósfera, ¿ya? Después están las aguas superficiales, que corresponden a los cuerpos de agua que están discurriendo como ríos y arroyos, o los fijos como los lagos naturales, los lagos artificiales, las represas, los reservorios para almacenamiento, las piscinas, los atajados, etcétera, ¿cierto? Todas las aguas que tienen o que están en contacto directo con la atmósfera, que son aguas superficiales. También están los mares, los océanos, ¿ya? Y también están las aguas subterráneas, conocidas como acuíferos. Y un acuífero es la capa subterránea que contiene a esas aguas debajo de la superficie de la tierra, ¿ya? Hay varios tipos de acuíferos, varios tipos de aguas subterráneas. El acuífero freático es aquel acuífero en el que la superficie del agua se encuentra a una presión atmosférica normal. Ahorita vamos a ver una imagen de los acuíferos, ¿ya? Entonces, anoten el acuífero freático es aquel en que la superficie del agua se encuentra a la presión atmosférica. ¿Ya? Los acuíferos artesianos son aquellos en los que los pozos llegan hasta el acuífero artesiano y se denominan pozos profundos. Son pozos más profundos porque tienen que llegar hasta el acuífero artesiano. Según el nivel del agua que traspase o no traspase el nivel del terreno, los pozos artesianos pueden ser emergentes o no emergentes. ¿Qué significa? Emergentes son las vertientes, los manantiales por los cuales sale directamente el agua. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de presión con respecto a la de la atmósfera. En cambio, cuando no sale el agua es porque la diferencia de presión es distinta, se mantiene más bien ahí abajo. Las aguas subterráneas provienen de la napa freática de los acuíferos artesianos y de las fuentes. Ahorita vamos a ver una imagen a qué se refieren esas clasificaciones de aguas subterráneas o acuíferos. Recuerden, el freático es el que tiene la misma presión de la atmósfera. Está abierto a la atmósfera en los pozos bajos. Los artesianos o pertenecen a los niveles de la napa freática. Son profundos. Pueden tener emergencias y salidas a la superficie de la Tierra o puede que no. ¿Ya? Pongan atención, vamos a ver en la siguiente figura a qué nos refiere. Aquí tenemos el ciclo hidrológico nuevamente, pero lo que quiero que observen ahora aquí es esta parte. Aquí se infiltra el agua, llega a lagos, puede llegar al océano, pero también se infiltra. Y puede que hayan acá pozos freáticos. El agua está
a la misma presión atmosférica. Pero aquí esta franja que estoy haciendo es la napa freática, la capa artesiana, mucho más profunda que un pozo freático. ¿Ya? Más profunda. Y debajo de la capa freática ya hay roca impermeable. No permite o impide más bien que el agua siga infiltrándose hasta llegar al núcleo de la tierra y apagar nuestra hay roca. El planeta es como una piedra. Planeta tiene una capita ahí arriba, capa, capa freática, pero no todo está así. Hay otras partes que tienen color café. Y ahí está la superficie de la tierra, como una cascarita. Pero hay partes que tienen sí esas capas freáticas, que hay agua acumulada. Vemos el mismo hidrológico, pero como si hubiéramos hecho un corte transversal a una planeta, ¿no? Cañas, superficial, la transpiración de las plantas, la evaporación de los cuerpos superficiales, como el agua que está subiendo en tubos subterráneos puede llegar hasta el océano que se infiltra también un poco sobre el fondo del océano, puede infiltrarse, pero es agua salada y se va mezclando, ¿no? Estas partecitas se van mezclando con el agua salada, pero no va avanzando mucho más allá el agua salada. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a quedarnos hasta el día de hoy. Espero para ustedes que mejor para poder avanzar en la clase. Para que entendamos bien este tema del agua, les voy a dar una tarea para que lean completamente el material que están y que esto es para que vayan entendiendo mejor de qué trata lo que vamos a ir avanzando el día de hoy. ¿Listo? Nos veríamos el día